las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid. Bueno, yo no, yo sigo en Algeciras. Estamos a viernes 31 de octubre, hoy noche de Halloween. Yo no soy, luego les voy a hablar en 9 minutos. Yo no soy nada de noche de Halloween, yo esto de que mis hijos se disfrazan de zombies y tal y estas cosas, que yo entiendo que para los niños pues cualquier entretenimiento es bueno siempre y cuando no se pierda la pola, no se pierda. Mis hijos algunos se lo pasaban muy bien, que si tú, no sé, yo lo de Halloween me acordaba de Viernes 13, la película esa, que pasábamos miedo. Luego, ahora Viernes 13 me han dicho que igual que Tiburón lo ponen en las guarderías, porque ya no da miedo. Pero bueno, a mí era muy cagón. A mí las películas de miedo con mi hermana María Luisa me encantaban, me flipaban, ¿no? Y tal. Ahora he de decir que ya, y luego recuerdo que mi primo Florentino Villar, no, Florentino no, era Javier, y luego Dani Villar, Florentino es el mayor, estudiaban en el Escorial y son de Soria y venían a mi casa a ver películas. Venían a mi casa a pasar el fin de semana, sobre todo la noche del domingo, y siempre nos chupamos unas películas de terror y nos acostábamos a las 12 de la mañana. Acojonados, pasábamos un mal rato. No, ya se me ha quitado mi pasión por las películas de terror, pero en una época que me flipaban. Pero ya con 22, 23 años dejé de verlas porque, joder, no dormía. Pero me gustaban. Y era eso, pero no sabíamos ni que era Halloween, ¿no? Una noche de terror al año. Y claro, lo coincidían con el Día de Todos los Santos, que es en 1 de noviembre. Luego les haré mi reflexión. Vaya por delante que no soy... siempre y cuando sea para divertirse, pero eso no puede sustituir, digo a los niños pequeños, oye, que se vistan de tal, con esos vestidos de plásticos y tal, y que se lo pasen bien y disfruten y desconecten, pero sin perder la polar de que eso no puede sustituir a la festividad de Todos los Santos, ¿no? Luego les voy a hacer mi reflexión, que no pretende ser ni mucho menos polémica, y pretende ser incluso respetuoso, no con los que hacen esa tradición, que no es ninguna tradición, eso es un culto celta, una tradición celta. Sí, es una tradición, pero celta, pero nada tiene que ver con eso. Los irlandeses lo llevan a Estados Unidos y lo ponen de moda, pero eso no puede sustituir
a honrar a nuestros muertos, ¿no? De lo que luego les voy a hablar. Bueno, les digo que sigo aquí en Algeciras. Ayer fue una jornada... hombre, a mí me gusta que me llamen para estas cosas, para presentar estas jornadas con la Diputación, para hablar del puerto de Algeciras, que es magnífico, a pesar de que el enemigo está dentro de casa, porque se permite o se facilita con fondos europeos que se haga el puerto de Tánger justo enfrente de Algeciras para perjudicar los intereses de España. El puerto de Algeciras, que es la puerta yo creo que el más importante, de los más importantes, o el segundo o el tercero más importante de Europa respecto a contenedores, a la trata de contenedores y tal, resulta que han hecho uno enfrente. Bueno, yo sigo aquí en Algeciras, pero bueno, ayer Cristina Sol estuvo sembrada, como lo va a estar hoy también, porque es una grandísima profesional, y además Cristina Sol da información, también opina, pero sobre todo da información, y yo muchas veces hasta desinformo, me vuelvo loco y acabo desinformando. Bueno, les digo que mis compañeros, en todo el equipo está de Informa Radio, EDATV, están en Madrid y les hablan a todos ustedes, los estudios Jesús Quintero, y de la redacción de noticias Antonio Herrero. En nuestra redacción de noticias, la gente que viene a conocerla, además de que está muy bien, pues flipa la actividad que tenemos. Y ya saben que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, que hay opinión, tertulia, análisis, aquí tenemos de todo. Y hoy viernes 31 de octubre, no iba a ser menos. Hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, a partir de las 9:04, porque es verdad que Cristina Sol sí que es puntual, Alicia Rubio, José Papaeli, Luis Alberto Pérez Calderón y Jesús García Conde. Vaya elenco. Otra vez que me pierdo los churros de García Conde o las porritas. Alicia Rubio, José Papaeli, Luis Alberto Pérez Calderón y Jesús García Conde. El elenco que tenemos hoy. Bueno, antes de hablarles de mi reflexión sobre el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, la memoria que nos quieren arrebatar, de eso les voy a hablar en unos minutos. Solo decirles que el dineral que se lleva, el otro día les hablé de esto, pero no salgo de mi asombro. Ustedes saben que hay un gerente dentro del Partido Socialista, había un gerente dentro del Partido Socialista que el AUCO ha señalado, Moreno Pavón. Moreno Pavón. ¿Y por qué? Porque Moreno Pavón era el tesorero del partido, el gerente, el tesorero, el que manejaba las cuentas, el de los pagos en metálico, no en metálico. No voy a decir B hasta que no se demuestre, pero claro, el Partido Socialista sigue sin demostrarnos si reciben o no dinero en B. Siguen sin demostrarnos de dónde sale el efectivo con el cual pagaban a Ábalos, a Coldo, al propio Sánchez, a Óscar Puente, que dice que en su ministerio también hay mucho efectivo. Pero ¿quién coño guarda el dinero en efectivo en el ministerio? ¿Pero quién coño? Óscar Puente debería explicarnos si hay un departamento, dónde está, en qué planta. Queremos saber de dónde sale ese dinero. ¿Va la señorita Pepis o el caballero Fernando a sacar el dinero de la cuenta y toma, voy a dejar aquí 5 o 6 mil euros para gastos? No, hombre, no, que no cuela esto. Que esto no cuela. Y si es así, no me extraña que los ministerios funcionen como funcionan de mal, a pesar de la gran profesionalidad que están en los funcionarios. Siempre lo digo, los funcionarios profesionales hay que hacerles un monumento, porque a pesar de los distintos gobiernos de inútiles que han pasado, a pesar de hacerles un feo, a pesar de meter enchufados y dejando al funcionario que sabe, el de carrera, marginado, este país se mantiene gracias a su funcionariado. Es así, en todos los ámbitos. La escuela, la educación está hecha un desastre. ¿Quién salva la dignidad de la educación? No los políticos, que se la han encargado, los maestros de toda la vida, mientras les dejan, claro. Bueno, yo quería volver a recordar que ustedes saben que Leire Díaz, de la que le hemos hablado aquí en distintas ocasiones, trabajó en Correos cuando lo presidía un tal Serrano, que era el amigo de Pedro Sánchez, aunque a pesar de que se sabe cada vez más, que hay más evidencias que no indicios, de que poco se dedicaba a la función de Correos, como entró ella allí y tal, y que la metió el pastizal que cobraba esta
auténtica indocumentada, cómo presumía, cómo presumía de que ella manejaba el voto por correo, sobre todo en las elecciones como en su pueblo, y ojo, se dispararon. Cosas la hacen directora de relaciones institucionales de una entidad que ha sido tan importante, ya es casi marginal y residual como correo, digo por el ridículo, no por los casi 50.000 empleados que tiene, que está pésimamente gestionado, a pesar, insisto, de muy buenos funcionarios que tienen, y resulta que a esta tía la hacen responsable de las relaciones institucionales, no aparece el currículum, o se lo hablé hace un par de días de esto, ni aparece tampoco cómo contactan con ella para que haga. No, ¿dónde está esa oferta de empleo público? Porque no deja de ser empleo público, el pastizal que le han llegado a pagar cuando, claro, y todo esto se sospecha, pero que era para tapar sus otros servicios que tenía que prestar el partido. Entonces la pagaban a través de correos los servicios que prestaba el partido. Eso es una opinión muy particular mía, es una suposición. El caso es que creo que no estoy muy alejado de la realidad. Pero eso por un lado. Pero luego hay otro tema que después de salir de correos, creo que fue después, se va a ENUSA. ENUSA es la agencia del medio ambiente. Se encarga de fabricación y abastecimiento de combustible nuclear para las centrales nucleares españolas y extranjeras. Esto les hablé el miércoles. Pero quiero volver a repetirles una cosa. Igual que hemos hablado de correos, les hablo de ENUSA. ¿Y por qué, me diría usted? Bueno, porque ¿sabe quién estaba en ENUSA? El que era gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, que aparece en los informes de la UCO. Y estuvo de gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y después fue colocado en ENUSA con un sueldo de 245.000 euros mensuales. Es decir, primero estuvo 3 añitos en correo, ley de 10, y mientras uno estaba en correos, el otro era el gerente del partido. Qué casual, se acaba en el 21. En el 21 es cuando a José Luis Ábalos le destituyen de todos sus cargos, que no de diputado, porque luego iría detrás de Diana Morán. Ustedes saben que Diana Morán es muy feminista, ella, que no quiso debatir con Carlos Flores Juverías, buen amigo mío, cuando este se presentaba a ser presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Saben quién era el segundo de Diana Morán? Se lo he dicho a ustedes, José Luis Ábalos. Este sí es el feminismo que le gusta al PSOE, que le debe gustar a Diana Morán. En el 21 sale de sus cargos José Luis Ábalos. Y casualmente también sale el gerente del partido, Mariano Moreno Pavón. Sale de gerente del partido, ojo al dato, y le colocan en ENUSA, una empresa donde luego acabaría ley de 10. Es un poco mosqueante, ¿no? Todo esto. Bueno, veremos qué es lo que sigue diciendo la UCO, porque yo digo que es muy mosqueante. Les digo que a partir de las 9:15, Alicia Rubio, José Paparelli, Luis Alberto Pérez Caldeón y Jesús García Conde, que nos tiene que hablar también del Valle de los Caídos. Él el día 29 de octubre presentaba un libro, no de él, sino un libro sobre el Valle de los Caídos con fotografías que él mismo había hecho. De lo que sí que hablaremos es de economía, pero no sé si con nuestro amigo José Luis Barceló, porque hay días que me dice, llámame, porque está en China, y sumundofinanciero.com, José Luis Barceló, que presenta y dirige la noche de estado de alarma. Y de deportes, como es habitual, con el bono de Esteban Pacios. Y ya saben que con el genuino Tate Barceló, pues tenemos el ATV.news. Tate Barceló con todo el equipo, Rafael Escalona, el loro que es la roca venezolana, Rafa Escalona. Le mando un abrazo muy fuerte a Rafa, que sé que su madre la han operado y está ya mejorando. También tenemos al oro pulido de Córdoba, que es oro pulido, no, oro líquido de Córdoba, que es Juan Pulido, que estoy aquí con él. Tenemos también, cómo no, a Gonzalo Dumpinilla, al otro Gonzalo, que nunca sé su apellido, a Alfonso Bernal en redes, a Javier.
Y también pues contamos con Víctor Quiles. Y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, pues tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro de 1,3 del mediodía. Y hoy a Cristina Sol, pues como ayer, la dejo sola ante el peligro. Y no hace falta decir lo profesional y lo magníficamente bien que lo hace. Está en todas partes Cristina Sol. El 15 de noviembre tenemos ella y yo unas jornadas sobre Franco en el espacio Aldemans aquí en Madrid. 50 años de la muerte de Franco es un ciclo de conferencias que lo presentamos Cristina Sol y yo, y el que les habla. Y además no tenemos ningún empacho de hablar de Franco. Son, como diría yo, son tertulias históricas, son charlas históricas, conferencias históricas con carácter histórico. Y vamos a ver, porque ninguna ley de memoria histórica y democrática puede parar la verdad. Es que estamos obligados a decir la verdad. Ya saben que ella, también nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, todo lo va a hacer ella, Cristina Sol. Y sin olvidarnos que nos manda de la nave la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que esto llegue a sus terminales. Y cómo no, Cecilia Jara no está sola. Cuenta con Eduardo Vital Jr., con David López, con todo el equipo técnico que hacen magia, pura magia, y no deportiva, que diría Pedro Pablo Parrado, como me gustaba a mí, ¿no? Los periodistas deportivos me encantaban. Bueno, saben que para periodista deportivo iba hasta Barceló, y ahora pues fíjense, sabe más de política y de actualidad que todos nosotros, pero no le hacía mucha gracia, cuando estaba en radio ya, ahí de becario, no le hacía gracia. Con Marina Jorge estaba los dos. Luego Marina Jorge pues tomó otros derroteros, pero también pasaron por este grupo de comunicación. Bueno, Tate pues es el director de la web, datv.news. Bueno, y yo le decía que no nos olvidamos tampoco, aquí no dejamos a nadie atrás, Mercedes de Vean, nuestras columnas jónicas, aquellos que hacen posible que esto salga adelante, entre todos, porque aquí todos, ese cajón desastre que es el departamento de producción, y Mercedes no está sola, porque cuenta también con Carmen Domínguez. Carmen Domínguez pues se comen los marrones de todos, administración, recursos humanos, localízame a este, consígueme esto, llámame a este. Es mucho más allá que un departamento de producción, dos grandes profesionales. ¿Qué va a pasar a partir de las 10:30 hoy viernes 31 de octubre aquí en La Boca del Lobo? Pues miren, va a pasar de todo, porque para empezar tenemos a Tu Voz en Europa, Víctor Alvarado, o bien Busadé, o bien Germán Terch, o bien Juan Carlos Girauta, o bien Margarita de la Pisa. Jorge le gusta hablar menos. Bueno, lo normal es que sea Busadé, pero cualquiera de ellos lo hace magníficamente bien y los vamos a tener aquí a partir de las 10:30. Y después tenemos siempre, si da tiempo, la opinión de Víctor Alvarado. Víctor Alvarado, que presenta y dirige La Noche del Estado de Alarma aquí en Informa Radio, en el programa de cine Directo a las Estrellas, no La Noche del Estado de Alarma. Víctor Alvarado presenta Directo a las Estrellas y todos los viernes nos adelanta la cartelera y nos habla y tal. Un programa de cine que no hay que perderse. Miren ustedes, yo les iba a hablar hoy de lo que supone el Día de Todos los Santos y sobre todo de esa memoria que nos quieren arrebatar. El 1 de noviembre es, o por lo menos debería ser, una de las fechas más sagradas del calendario español. Es el Día de Todos los Santos. Y, ojo, no es solo una jornada religiosa, es un acto de memoria, de respeto y de continuidad entre los que fuimos, los que somos y los que seremos. Es el día en que España se detiene, se viste de silencio y de flores, y recuerda a sus muertos con amor, con oración y con la serenidad que da saberse parte de una historia que no empieza ni termina en uno mismo. Durante generaciones, el 1 de noviembre fue un día de recogimiento, un día de familia, de misa y de cementerio. Un día en el que los pueblos olían a cera y a crisantemos y donde las campanas marcaban el compás de la eternidad. Era la España de las almas, de los recuerdos, de las oraciones compartidas. Era la España que entendía que recordar a los muertos no es mirar atrás, sino mantener vivo el vínculo con la verdad y con la fe. Hoy, sin embargo, esa España parece un recuerdo de otro tiempo. En su lugar se ha impuesto, como
tantas otras cosas, una moda importada, una moda vacía, una moda ruidosa. Se ha impuesto Halloween. Lo que comenzó como una curiosidad anglosajona se ha convertido en una invasión cultural promovido por los mismos que han hecho de la globalización un proyecto de uniformidad y de banalidad. Las calles, que antes se llenaban de familias visitando los cementerios, hoy se llenan de disfraces de plástico, de calabazas de goma y fiestas sin alma. En lugar de recordar a los difuntos, se celebra la muerte como espectáculo. En lugar de rezar por quienes nos precedieron, se juega a burlarse del miedo y de lo sagrado. Halloween es una caricatura de una antigua tradición celta comercializada por Hollywood. Ha desplazado a una festividad milenaria que en España tenía y tiene un sentido profundo, el del respeto, la familia y la trascendencia. Perdón. Y miren, no es casualidad. Nada de esto ocurre por azar. La colonización cultural anglosajona no se limita al idioma o a las costumbres, busca vaciar de contenido espiritual las tradiciones propias de cada nación, destruir sus símbolos y reemplazarlos por productos de consumo global. Donde antes había fe, hoy hay marketing. Donde antes había memoria, hoy hay entretenimiento. Y en España, como siempre, los de dentro ayudan a los de fuera. Políticos, instituciones, colegios, medios de comunicación han convertido Halloween en un fenómeno masivo, incluso en las escuelas. Los niños ya no recitan el Don Juan Tenorio, ni aprenden el sentido cristiano del Día de Todos los Santos. Ahora se disfrazan de zombies y brujas sin saber por qué. Se ha sustituido el rezo por la máscara, la luz por la oscuridad, la devoción por el ruido. El Día de Todos los Santos es, en cambio, una de las fiestas más bellas y profundas del alma española. Es el día en que se honra no solo a los santos canonizados, sino a todos los hombres y mujeres buenos que nos precedieron. Es el día del abuelo que luchó, del amigo que se fue, del hijo que se perdió, de los padres que ya no están. Es el día de todos aquellos que dejaron huella en nuestra vida. Es el día en que los vivos visitan a los muertos y los muertos en silencio nos recuerdan que la vida tiene sentido porque tiene fin. Esa solemnidad, ese respeto, esa conexión con el pasado son precisamente los que las élites culturales modernas odian, porque un pueblo que respeta a sus muertos es un pueblo que no puede ser manipulado. Un pueblo con memoria es un pueblo libre, y por eso, mientras nos invitan a disfrazarnos de cadáveres, ellos nos roban la memoria de los verdaderos muertos, los héroes, los santos, los mártires, en definitiva, los nuestros. No es casual que el mismo gobierno que profana tumbas, que manipula la historia y que pretende imponer una memoria oficial, promueva sin reparos la cultura de Halloween. No hay contradicción, es el mismo proyecto. Se destruye el significado para llenar el vacío con ruido. Se borra la tradición para imponer la mercancía. Se ridiculiza lo sagrado para glorificar lo grotesco. Y frente a eso debemos decir no, con la misma firmeza con que se defiende una bandera, una lengua o una fe, porque defender el Día de Todos los Santos no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de identidad. Es defender el alma de España frente a la nada globalista. Es recordar que somos herederos de una civilización cristiana que dio sentido al tiempo y al más allá. El 1 de noviembre no es una noche de miedo, es una jornada de esperanza, una cita con nuestros muertos que no están ausentes, sino presentes en la memoria y en la oración. Es un día para enseñar a los niños que no todo lo viejo es aburrido, que no todo lo moderno es bueno y que hay cosas como el amor a los nuestros y a la fe en la eternidad que valen más que todas las modas del mundo. Por eso, cuando vea a un niño disfrazado de esqueleto, recordaré al hombre que va con flores al cementerio. Cuando escuche gritos en una discoteca, recordaré el silencio de una iglesia encendida con velas. Y cuando vea al gobierno profanar la historia y las tumbas,
Recordaré a ese pueblo que, pese a todo, sigue encendiendo una vela por sus muertos. Porque el alma de España no está en Halloween, sino en todos los santos. Y mientras quede una vela encendida, una oración dicha en voz baja y un ramo de flores sobre una lápida, España, más que le pese a muchos, seguirá viva. Les habla Javier García Isaac, estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos en un programa que, como siempre les digo, no es apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni amnibalados, ni pusilánimes, ni para hombres galletas. Hacía mucho que no decía eso. Un programa que es apto para todas las edades, sí, no les voy a engañar, pero no para todos los públicos. Hay pusilánimes, blanditos, flojos, que no merecen, o mejor dicho, sí merecen que nos escuchen, pero les puede generar adicción y todo esto les puede dar un síncope, un patatús, y hay que ponerles un marcapasos. Esto nos puede pasar a cualquiera, pero este programa puede acelerar el proceso. Lo mejor es que si está usted entre esos pusilánimes porque nos hayan encontrado por casualidad, le recomendaría que se tome su tiempo para escuchar las 5 horas de programa. En un programa que, como siempre les digo, sí, y se lo repito, es apto, y además, si está Cristina Sol, más todavía, es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. En un programa que yo les dejo ahora con la singularísima Cristina Sol, en un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento.